Se quemó la computadora, dice el pastor, pero es para que todos traigamos Biblia. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, gracias por permitirnos estar un día más. Sabemos que no es por coincidencia que estemos aquí para escuchar tu palabra. Señor, tú nos has traído a tu gloria eterna. Abre nuestro entendimiento. Bendice la palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo del 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 11. A continuación, hermanos, en el capítulo que vamos a leer, en los versículos que vamos a leer, es una lista de virtudes cristianas de un creyente verdadero. Así lo hace ver Pedro en esta carta que escribe, carta escrita ya en sus últimos días. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 11. Pedro ya en sus últimos momentos viene, escribe algo que reconoce que es fundamental para sus hermanos en Cristo y para la honra y gloria del Señor. Todavía lo tenemos presente esta palabra hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro nos está diciendo, hermanos, que tenemos que ser fructíferos, sí, o vamos a ser fructíferos si caminamos este camino que nos está dando. Estos valores fundamentales que menciona en esta carta, también dice que si no lo seguimos o no tenemos estas cualidades, vamos a ser inefectivos, infructíferos y caeremos. Y en eso veía algo muy importante el caer, y el pastor había estado compartiendo un poco de aquellos que son caídos, ¿verdad? Aún estando dentro de la iglesia. Entonces, el Señor a través de esta porción de la Escritura me llevaba toda la semana a pensar, Pablo, mi persona, ¿cómo estás? ¿Cómo has ido caminando? ¿Te estás esforzando o te has dejado de esforzar? ¿En qué cosas vas bien? ¿En qué cosas vas mal? Y pensando en todas estas diferentes cualidades mencionadas, realmente como iglesia todos tenemos puntos en los que realmente nos hemos descuidado. Y es muy importante meditar en esto para no continuar y no venir y caer y volvernos infructíferos dentro de la congregación. Es de mucha importancia que individualmente contemplemos cada uno de nosotros cómo estamos caminando. Pero vi un punto cuando yo lo pensaba, bueno, esto es una relación personal, vea, con mi Señor. Y así va a ser desde los pequeños hasta los grandes. Pero había un punto bastante importante que el Señor me llevaba a pensar en la familia. Todo esto mencionado realmente en el corazón de los esposos aquí representados, realmente en el corazón de las esposas aquí representadas, los estamos viviendo y hay una preocupación porque, bueno, mi esposa esté caminando bien con Cristo o mis hijos estén caminando bien con Cristo. No sé cuántos de ustedes se lo han preguntado dentro del hogar, si realmente se está viviendo
la palabra del Señor. Lo importante de esto es que llevemos la edificación, no solo la dejemos aquí en la iglesia. Voy a ir el domingo para ser edificado, dicen muchos. Pero déjenme decirles que venir todos los domingos aquí a la iglesia no los va a acercar al Señor. Ni tampoco venir solo el lunes o venir solo el miércoles, sino que lo que realmente nos va a acercar al Señor, a la comprensión de su sacrificio en la cruz, de su Hijo, de quién es Él para cada uno de nosotros, va a ser la lectura de la palabra del Señor y acercarnos en eso día con día. La edificación de cada uno de nosotros inicia principalmente en nuestros hogares. Y gloria a Dios porque el pastor va a tocar el tema el día viernes. Creo que por ahí viene, por el tema que mencionaba. ¿Ve? Hombres guapos, creo que es. Hombres atractivos para Dios. Pero realmente en el corazón de todos los hombres, y la prédica no solo es para los hombres, sino también para las mujeres y también para los hijos. Y tocando el tema de los hijos, ¿cuántos de nosotros que somos hijos de alguno de los que estamos aquí presentes está la preocupación? ¿Cómo mi papá está caminando con Cristo? Yo creo que pocos de los jóvenes se lo preguntan. O cómo mi mamá está caminando con Cristo. ¿Qué voy a hacer yo en mi vida individual y en mi relación por Cristo, por llevar a que mi papá y a mi mamá caminen con el Señor? Y viceversa. Se vuelve un triángulo, hijos, mamá, papá. Entonces es muy importante que en nuestra casa, cada uno de nosotros, no solo los hombres, ni solo las mujeres, ni solo los hijos, prediquemos con nuestro actuar, nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Porque muchas veces pasa, venimos el domingo a alabar al Señor, dicen todos. Pero ya venimos peleados, de algunos, te levantaste tarde y es el pleito de buena mañana. Y aquí todos ponemos cara de santos. Pero realmente, y regresamos a la casa y vamos peleando en el camino y nos podemos hacer la pregunta, ¿y dónde quedó el Evangelio de Cristo en nuestras vidas? Entonces el Evangelio de Cristo es un diario vivir, cada minuto, cada segundo en nuestra vida tiene que ser reflejado ese Evangelio santo y bendito que Él nos ha dejado. Y cuando comenzaba el versículo 5, me llamaba la atención una palabra y es añadir o añadir en otras versiones. Significa agregar, significa acompañar, incluir, aumentar, cultivar. Y déjenme decirles que donde hay vida, debe de haber crecimiento. Así es una ley que Dios tiene. Entonces, cada uno de nosotros es una vida y aquí estamos leyendo la vida, la palabra de vida que el Señor nos ha dejado. Pablo nos diría, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es en el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, del 13 al 14. No lo busquen. Y Pedro viene y nos dice lo siguiente, añadid a vuestra fe virtud, lo primero. Entonces podemos ver que aquí nos toca a nosotros, en mi caso a Pablo Ayala, ¿ven? Reconocer que Él ya hizo su parte a través de su Hijo en la cruz del Calvario, y ahora tengo que venir y sumar cualidades morales y espirituales, aquella fe salvífica que para la honra y gloria del Señor ha ido creciendo en mi caminar. Y así pues cada uno de nosotros. Voy a comentar de manera rápida cada uno de los valores fundamentales. El primero que menciona es la fe, ¿verdad? Una relación de creer en Dios, una fe salvífica. La palabra virtud, tal vez no muchos la habíamos escuchado, ¿verdad? Alguien le dice, sos virtuoso. Pero en el caminar en Cristo es una excelencia moral, hacer lo bueno, ser honorable, lo que dice mi boca sea verdad. En otras palabras, todo lo que hacemos para el reino de Dios debemos hacerlo con excelencia, en el pleno entendimiento que es para Dios y es lo que Él merece, lo mejor. Hay otro punto y creo que en este me voy a detener un poco más, el conocimiento. Muchas veces dejamos el conocimiento para el día domingo, ¿verdad?
Y la Biblia pues muchas veces se empolva en nuestros hogares, en el carro, muchas veces hasta la perdemos, ¿verdad? Pero ese conocimiento, el saber que Cristo está por mí, quién es Cristo, conocer los atributos de Cristo, que realmente se reflejó en esa cruz para mi vida, va a depender mucho de cuánto tiempo, como lo mencionaba en un principio, yo permanezco en la palabra del Señor. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más escuchemos de su palabra, más vamos a conocer del Señor. Pero no es solo escucharlo del pastor o de los hermanos que vienen aquí a compartirlo, ¿vea? No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando leen, aunque sea de manera mental, hay una voz que está repitiendo algo que está escrito. Y ahí se encuentra también el escuchar. Hay otro punto que lo quería tocar y creo que también el pastor lo va a mencionar el día viernes para los que vamos a asistir respecto al hombre y la mujer en el matrimonio. Si el hombre no escucha a la mujer, no se fija en las actitudes de la mujer durante todo el matrimonio, no la va a conocer. Van a estar unidos, o como decimos en el buen salvadoreño, arrejuntados. Y la mujer, si no se dedica a escuchar a su esposo, a conocerlo, tampoco va a haber una relación, están juntos, nada más. Así, en el hogar, tiene que existir aquella relación de venir y conocerse, y viceversa, entre los dos. Pero si no se van conociendo paso a paso, con el paso de los años, va a ser lo mismo que no leer las escrituras. No tengo una relación con el Señor, no conozco sus atributos, no reconozco qué es lo que realmente lo hace un Dios vivo y verdadero. De ahí está el dominio propio, el control de mis acciones, control de mis decisiones. Y venía una pregunta a mí, lo que yo hago o haré, ¿lo estoy pensando dentro del orden de Dios o dentro del gobierno de Dios? Y es ahí donde también es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, tener control sobre el uso de los recursos que Dios me ha dado también es parte del dominio propio. La paciencia, muchos no la ejercitamos, ¿verdad? Sino que el Señor hace que nosotros lleguemos a ese punto de tener que ejercitarla por su mano. Seguir haciendo lo bueno significa cuando se sufre y la única recompensa que tenemos es algo malo. La piedad, en otras versiones dice el temor de Dios. Esto es imitar a Jesucristo. Es reconocer su majestad, reconocer su poder, reconocer su santidad, a la vez que se toma la decisión de vivir una vida agradable a Él. Y para vivir esa vida agradable a Él, tengo que conocer las Escrituras. Tal vez no se las puedan de memoria, pero según la vayan leyendo, van a reconocer en su mente y en su corazón, bueno, qué es lo que le gusta a mi Señor y Salvador y qué es lo que no le gusta a mi Señor y Salvador. El afecto fraternal, que es lo que podemos venir a poner en práctica los domingos, ¿verdad? Los lunes, los miércoles, pero también no solo aquí, sino con todos aquellos que realmente no tienen nada que comer, no tienen un techo, no tienen un hogar, no tienen quien vele por ellos. Y de ahí el amor, que debe ser un amor ágape, un amor sacrificial. Y el amor es descrito en 1 Corintios 13:4. Yo creo que la mayoría conocemos esos versículos. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y continúa. ¿Por qué traía yo estos valores y la importancia de que tanto los jóvenes como la esposa, como el esposo, lo conozcan desde el hogar? Porque aquí en la iglesia realmente van a poder ver las actitudes de muchos hermanos. Tal vez algunos los ejecutan bien, otros los ejecutan mal. Pero lo importante es que se comiencen a vivir desde el hogar. Muchas veces venimos y nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay jóvenes que tienen actitudes diferentes? Ha sido porque no han tenido un ejemplo de la palabra del Señor, no la han vivido realmente.
como les decía, en la casa solo miran pleitos y aquí vienen a escuchar otra cosa que viene y choca con el evangelio que se está predicando, ¿verdad? Entonces, el buscar cumplir cada una de estas cualidades es la verdadera alabanza que Cristo espera en nuestra vida. Esa debería ser la verdadera alabanza que nosotros le entregamos a Cristo. La verdadera alabanza no va a ser el venir y pararme aquí a predicar, o venirme aquí a tocar un instrumento, o venirme aquí a abrir la puerta. Esa es un complemento de las muchas cosas que podemos venir a hacer a la iglesia. Pero el llevar una vida centrada en una fe en Cristo, acompañada de todos estos valores que les he mencionado, es así como dice en el versículo 8 en adelante. Voy a leer exclusivamente el 11. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no sé cuántos de ustedes realmente se han puesto a pensar en aquel día glorioso que nuestro Señor venga, ¿verdad? Más adelante les voy a comentar algo. Pero ese momento yo he intentado imaginármelo y sé que la tierra va a ser estremecida totalmente en aquel día en que seamos arrebatados. La humanidad no va a saber qué hacer y muchos han escuchado el Evangelio y solo van a tener en su mente, si hubiera aceptado, ¿verdad? Si hubiera dicho que sí a Cristo pensando que no existía o que era una mentira, un cuento que me daban. Muchos en ese momento creo que van a caer al piso y se van a arrepentir de no haber cedido su corazón realmente y su mente al Señor. Entonces, para evitarnos todo eso dentro de la iglesia, dentro de la congregación, el Evangelio de Cristo tiene que ser predicado primero en las casas, vivido en las casas, sustentado en las casas. Y de ahí venir y asistir a la iglesia. ¿Ve? Obviamente vamos a aprender algo. Reconozco que hay revelación de parte del Señor en nuestra congregación y bendito sea el Señor por eso. Tiene un amor que realmente considero yo que no nos lo merecemos según nuestras actitudes y nuestro caminar. Pero ahí es donde es un amor particular, exclusivo, y que es uno de sus atributos que vienen y lo destacan a Él. El amor que Él ha tenido por un montón de pecadores que realmente lo único que se merecían era el infierno. Y ahora tenemos ese acceso glorioso a su gracia, a su misericordia. Entonces, creo que vale la pena que cada uno de nosotros nos desgastáramos en el día a día por vivir estas virtudes, estos valores, ¿verdad? Para que nuestra familia, nosotros verla caminar y aquel día que nos toque irnos, ya sea por muerte natural o por lo que sea, irnos tranquilos, ¿verdad? Les compartí del Evangelio de Cristo. Vi a mis hermanos luchar por vivir el Evangelio de Cristo. En esta parte que dice en el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia. Yo me lo imaginaba como una puerta, ¿ve? Al momento de presentarme. Y dice generosa. ¿Se imaginan los ángeles recibiendo a aquel grupo de santos llegando al reino de los cielos? Que yo hasta este momento pues no logro imaginarme cómo va a ser ese momento. Pero ahí comienza, o realmente debería ser la continuación, es la continuación de la vida eterna que cada uno de nosotros debería de comenzar a vivir desde el momento que conoció a Cristo. Entonces, como lo he compartido en otras ocasiones, la vida humana, 80 años, 75, una buena vida, por decirlo así, 90, se miran todavía casos de 100 años. Y todo ese tiempo va a venir y se va a acabar, pero mi vida en Cristo, esa vida eterna, yo ya debería de estarla viviendo, apuntando, y lo veía así como una flecha, viendo el caso de mi hijo Matías, como una flecha que voy a tirar exactamente a los pies de Cristo, a dar en el blanco. Creo que sería algo bastante triste ver que un hijo de nosotros
ya teniendo un conocimiento del Evangelio, venga y se pierda. No digamos nuestra esposa, ¿verdad? Si lo vemos en el caso de Cristo y la iglesia. Creo que el Señor no quiere que su amada se pierda de ninguna manera. Y la cuida a capa y espada. Y la iglesia nunca va a ser destruida ni va a ser tocada. Entonces, en esas vivencias que nosotros debemos de tener en el día a día, que nos debemos de gastar totalmente, debería de ser por agradar el corazón de Dios. Esa preocupación a levantarnos en la mañana y decirle gracias, Señor, porque me diste todavía este aliento de vida, porque puedo ir a trabajar. Hay muchos que no pueden. Y el Señor hace poco me daba una lección. Tomé la decisión de dejar de ocupar el carro unos días e irme caminando. Y yo dije, se lo voy a compartir como lo pensé. Me voy a ir caminando, quiero ver lo que el Señor me va a enseñar. Porque en el carro es una cápsula prácticamente. Hay pleitos con otros vehículos, buses, etcétera. Y el primer día que yo decidí irme caminando, iba caminando, son más o menos 5 kilómetros hasta mi trabajo en la ida y 5 de venida. Iba caminando ya un poco cansado y de un bus se tiró un señor con impedimento en su pie. Y en ese momento el Señor me detuvo prácticamente a la mitad de la calle y le vi el ritmo y la energía con que esta persona iba caminando con su deficiencia. Y lo único que le dije fue gracias, Señor. Esa fue la primera lección al momento de ir caminando. Darle gracias a Él porque me ha permitido realmente estar completo, tener un trabajo y vivir el día a día a sus pies. Y esa era la lección así deslumbrante que el Señor ponía, el poner a alguien con impedimento y verle una energía que decía, me voy a esforzar por ir a trabajar sin importar su impedimento. Y así, según los días pasaban, infinidad de cosas que he logrado ver y la gratitud en mi corazón aún crece más, ¿vea? Con cada día que pasa. Entonces, es necesario que nos expongamos, muchas veces por voluntad propia y otras veces somos expuestas por esa gracia divina que el Señor tiene. Para concluir, hermanos, es muy importante que cada uno de estos atributos, cuando tengan el tiempo, los mediten, hagan un checklist. En la parte de ingeniería, llevo un checklist de las máquinas que me tocan o que me toca gobernar en la empresa. Así veía cada uno de estos atributos. Lo estoy cumpliendo a medias, no lo estoy cumpliendo. Y cada día irlo llenando para ver en qué me tengo que esforzar aún más y pedirle, reconocer, el pedirle al Señor que yo me tengo que ir esforzando en el día a día, no solo para vivirlos yo, sino para vivirlos en la casa y preocuparme de que mi esposa los viva y de que mis hijos vivan aquella vivencia. Ya hablo en plural, hermanos. Entonces, tiene que ser algo del día a día, una constante que nosotros tenemos que ir viviendo. Gracias a los hermanos que se han conectado. Ahora quiero compartirles algo. Le decía al pastor que esto sí lo iba a decir fuera de línea.